Y vamos directamente con nuestro compañero Jorge Becerril, quien nos tiene información de última hora. Estás en Avenida Juárez. Jorge, ¿qué está sucediendo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Elisa Lanís? Avenida Juárez y Luis Moya, al lado de prácticamente la Alameda Central, donde en este vehículo de 2 ruedas eléctrico, este scooter, fue prácticamente embestido por un vehículo Eclipse de Mitsubishi, un vehículo deportivo en color negro. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llegaron hasta este punto para atender a una mujer de unos 30 años de edad, como también a una menor de unos 7 años de edad. Ellas viajaban en ese vehículo y exactamente en este cruce fue atropellado pues este vehículo de 2 ruedas por el vehículo en color negro. Estamos prácticamente pidiéndole a Edgar Santos que acerque la cámara para poder observar a la persona que está adentro con un golpe fuerte en el brazo. Aparentemente es la mamá también de la menor, que viajaban madre e hija en este vehículo, pero todavía dentro de estas unidades del ERUM y también de Protección Civil de Cuauhtémoc no pueden canalizar a estas personas a un hospital porque el centro regulador, que es lo que he estado escuchando, no han podido canalizar. No hay un lugar a donde pueda llevar a estas dos personas, a la menor y a su mamá, a un hospital para su atención médica. Este es el vehículo del lado derecho, el vehículo deportivo Mitsubishi que atropelló. Quiso el conductor de ese vehículo ganar el paso al semáforo en rojo cuando iban a cruzar estas jóvenes en este vehículo de 2 ruedas y fueron atropelladas y tiradas. Por fortuna no las veo graves, gracias a Dios. Están lesionadas algunos golpes, pero está cerrado Juárez debido a esta movilización de ambulancias, de servicios de emergencia y también de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los comerciantes que están aquí en la Alameda están pidiendo de manera inmediata que sean trasladadas. Estamos a la espera, Elisa Lanís, de este traslado para su atención médica. Lo que está pasando aquí en Avenida Juárez, al lado de la Alameda Central. Muy bien, Jorge, seguimos pendientes. Por lo pronto nos comentas, al parecer están fuera de peligro. Vimos a la madre con una que está lastimada, principalmente del brazo. La niña también se encuentra siendo atendida, ¿verdad? Sí, está dentro de esta ambulancia. Es una menor, es pequeñita, así es. Está una en una ambulancia de PC, la otra en el ERUM. Ahí están los vecinos, ahí están los comerciantes, todo cerrado, Elisa Lanís. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Seguimos pendientes. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Y generó polémica la destrucción de un narcolaboratorio en Sinaloa. Hubo una confusión o interpretación de información que presentaron primero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que informó en su cuenta de X sobre el desmantelamiento de 3 laboratorios clandestinos de narcóticos y precursores químicos allá en Sinaloa. En el mensaje compartieron imágenes y detallaron que la operación fue certificada por la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE. Esto generó polémica porque se interpretó como una posible participación de agentes estadounidenses en operativos en territorio mexicano. Después, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no tiene registro de algún operativo donde participen agentes de Estados Unidos en México y detalló que fue la Fiscalía General de la República la que le comunicó que esos desmantelamientos derivaron de una denuncia que interpuso la Embajada de Estados Unidos aquí en México. Entonces está muy clara la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional para hacer estas actividades. Y estas denuncias son permanentes, no es que haya ocurrido en una sola ocasión. Que el pueblo de México sepa, eso sí, y los medios, que esa fotografía no corresponde a lo que dice el texto. Entonces sí fue una denuncia de estas instituciones de Estados Unidos, pero toda la operación la realiza la Fiscalía General de la República y pide apoyo de la Defensa, de la Marina. Bueno, y nuestro compañero Ángel Hernández, pues desde ayer lo explicó, pero veo que no todos vieron tu mensaje en redes sociales, querido Ángel. Buenas noches. Elisa, buenas noches. Porque bueno, salió en portada ahí en la jornada y entonces empezó ahí la pugna entre los propios integrantes de la 4T, ¿no? De por qué sacaba eso la jornada, que no es cierto, que no están, no hay operativos de elementos de Estados Unidos aquí en nuestro país. Y bueno, y todo me parece que fue una confusión, una interpretación, una mala traducción
más allá de lo que tú puntualmente explicaste desde ayer. Sí, Elisa, muchas gracias por el espacio. Sí. Es importante sí aclarar que todo comienza por una nota muy técnica de ICE, el Servicio de Migración y Control de Aduanas, ¿no? Que explica... Es Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Todas, tanto ICE como HSI dependen del Departamento de Seguridad Interna. Lo que hacen es explicar que estos aseguramientos fueron derivados de un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal, que tienen un certificado que emite ICE y HSI, como hay muchos certificados. Se cita como una vetted unit porque además no hay una traducción, sabes que a pesar de tantos años que se ha llevado a cabo esto, no hay una traducción literal. La embajada después utiliza certificado. Sin embargo, es un proceso mucho más amplio que tanto HSI como otras agencias. La DEA lo hizo por años. La ATF, la Agencia del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, también lo ha hecho en diferentes aspectos, y uno de estos es este. Así que la traducción ahí está, digamos que el detalle está en eso, una unidad veteada, y también que ahí dice within the Mexican government, que es dentro del gobierno mexicano. Adentro del gobierno. Ese es exactamente el detalle, y hay que admitirlo, como reportero siempre es interesante ver que las primeras partes digan una unidad de Estados Unidos, pero en este caso nunca lo fue. Hay una fotografía de un agente que es mexicano de la Agencia de Investigación Criminal con un parche, eso sí, de HSI. A ver, la fotografía que salió así en primeras planas, o sea, sí es de estos operativos de desmantelamiento de los laboratorios. Es correcto. Es correcto, pero son agentes mexicanos de la Fiscalía General de la República que fueron entrenados y certificados. Por este grupo de agentes estadounidenses. Sí, en este caso ICE y HSI, en materia sobre todo de producción y tráfico de drogas, son los que emiten ese y tiene ahí el logo, digamos, de que es este agente certificado por estos elementos estadounidenses. Sí, de hecho hay una tradición muy interesante en la que se les entregan parches, se les entregan chamarras, se les entregan gorras, y sí, hay que admitirlo también, a nivel mediático no fue una buena idea que saliera en primer plano un agente que sí es mexicano, pero con un parche de HSI. Sí dio mucho para hablar, pero también es cierto que en el mensaje estaba bien claro que era unidad del gobierno mexicano. Estaba claro, pero luego empiezan las grillas. Pero bueno, ahí está, y aclarado el tema, porque sí, de un lado y del otro empezaron ahí como que traen fricciones, creo yo, pero eso ya es una interpretación personal, porque si los estamos viendo en las redes confrontándose, ¿no? A los distintos estos grupos de la llamada 4T. Sí. Por otro lado, pues está muy activo Estados Unidos. Obviamente quisieron dar a conocer que habían certificado a estos agentes de la Fiscalía General de la República, dieron esa información, y pues bueno, esa es información que están dando pues la propia agencia estadounidense, y pues ahí está también parte que vamos retomando y que todo el mundo retoma. Pero también están muy activos en todo. Hoy se dio, ¿qué es? ¿Es un informe de la DEA, Ángel? ¿Qué es el documento que hemos estado leyendo? Es un informe sobre la amenaza nacional que representa las drogas para este año y que emite efectivamente la Administración para el Control de Drogas. ¿Qué resaltarías de lo que dice la DEA? Entre muchas notas se retoma que la guerra que se está llevando en Sinaloa bien podría causar una ruptura dentro de lo que llama, y cito a la DEA, un balance dentro de los poderes del cártel, porque dicen que sí les preocuparía una alianza entre el cártel Jalisco y los Chapitos, que antes fueron aliados. ¿Por qué? Porque también permitiría que una organización muy poderosa como es el cártel Jalisco y que no está dentro de la guerra como los Chapitos con la facción del Mayo Zambada, para apropiarse de territorios nuevos. Que entre a esa guerra con la facción de Chapitos. Esa es preocupación de la DEA. Además, sí, hemos visto cómo se pelean y luego se unen a quienes antes eran sus enemigos. Sucedió con los Beltrán Leiva, por ejemplo, ¿no? En tiempo anterior. Entonces, bueno, esto está señalando. Y señala también el poderío de los cárteles, ¿no? Dice, siguen siendo los grandes cárteles. El cártel de Sinaloa, bueno, ahora con todas sus
acciones y en esta pugna interna, y el cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia, dice, ¿en cuántos? ¿40 países? En 40 países del mundo para ambos cárteles. Por ejemplo, en el cártel de Sinaloa, la DEA asegura que hay decenas de miles de elementos o de colaboradores en todo el mundo. No solo hablando de México, en Estados Unidos. También muy interesante que admite que sí hay redes de distribución en Estados Unidos que trabajan para el cártel de Sinaloa, que están aliados y que han llegado a escalafones tan grandes que tienen contacto directo con el cártel de Sinaloa. Retoma la familia michoacana, retoma el cártel del noreste, retoma el cártel del Golfo. Es un informe, digamos, corto para toda la información que tiene, pero que sí explica, y como lo dice el título, qué le preocupa a la DEA en materia de la evolución del tráfico de drogas, y por supuesto el fentanilo está a la cabeza de la amenaza. Sí. Querido Ángel, muchísimas gracias. Sigamos ahí en contacto porque pues está la información a todo lo que da por lo que está pasando en nuestro país y por las reacciones, por supuesto, y las acciones que está tomando Estados Unidos en relación a este gravísimo problema de seguridad de nuestro país que tiene que ver con los cárteles. Sigamos atentos. Muchísimas gracias. A ti, Elisa, por el espacio. Y fíjense, hablando del cártel de Sinaloa y todas estas tragedias, pues se ve muy lejano y parece que fue hace tan poco quienes conocimos a un colega periodista que fue un ejemplo, pero ya hace 8 años asesinaron a Javier Valdés. Su familia y colectivos honraron su legado frente a la Embajada de Estados Unidos en México. Llamaron a saldar la deuda de justicia que todavía continúa pendiente en nuestro país. Javier se distinguió por exponer las consecuencias del crimen organizado en sus crónicas, columnas, en sus libros. Bueno, fue asesinado en Culiacán, en Sinaloa, en el 2017 por Damaso López, alias el Minilic, y bueno, que se encuentra ya en Estados Unidos. ¡Justicia para Javier! ¡Justicia! ¿Sería posible que 8 años después del crimen estuviéramos aquí exigiendo justicia? Recuerden que 2 de los asesinos materiales están presos, sentenciados, pero todavía no se castiga al autor intelectual, cuyo nombre aparece aquí en las cartulinas. Bueno, sí, el Minilic pues se encuentra en Estados Unidos como muchos de los capos que fueron detenidos allá y que han sido juzgados y sentenciados. Y bueno, y en México muy complicada la situación porque la constante ha sido la impunidad. Y el medio ProPublica este jueves, que Estados Unidos señaló que va a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a políticos mexicanos, de acuerdo a este medio, y que creen que están ligados con el narcotráfico. Así se lo comunicaron funcionarios estadounidenses al periodista Tim Golden. En el artículo se dice que hay una lista de varias docenas de figuras políticas identificadas por agencias policiales y de inteligencia estadounidenses, y bueno, y son políticos mexicanos vinculados o que tendrían vínculos con el narcotráfico. Entre ellos estarían líderes del partido Morena, varios gobernadores y figuras políticas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, según informaron los funcionarios estadounidenses a este periodista. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, usted recordará, y su esposo serían las 2 primeras personas de esta lista. Según 3 funcionarios, las medidas relacionadas con las visas irán acompañadas en algunos casos de sanciones del Departamento del Tesoro. Bueno, parte de la información que tiene este medio de comunicación, que ha sacado ya algunos artículos y algunos reportajes sobre México en el sexenio pasado, fue totalmente descalificado por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, es un medio reconocido, y también el propio Tim, un periodista reconocido en Estados Unidos a nivel también internacional. Entonces, bueno, son parte de las cosas que se están publicando sobre todos estos temas, y por supuesto el tema del desvisadero, como le dicen por ahí. Y comienzan los registros de muertes por fentanilo en México.
En Chihuahua, esta madrugada, 5 personas murieron luego de consumir fentanilo mezclado con otra droga. Además, 3 personas más fueron hospitalizadas por la misma causa. La Fiscalía de Chihuahua señaló que el primer suceso ocurrió en la colonia Oasis Revolución, donde había una fiesta. Ahí varias personas consumieron una sustancia en polvo, posiblemente cocaína, que fue mezclada con fentanilo. Minutos después, 5 personas perdieron el conocimiento. 3 de ellas, de entre 20 y 21 años, fueron declaradas sin vida ahí mismo en el lugar. Otras 2 fueron trasladadas al hospital. Horas después, se reportó un segundo caso, esto en la colonia La Nueva Rosita, donde 2 hombres fueron encontrados muertos y un tercero inconsciente por las mismas causas. Y en Jalisco, esta tarde, Valeria Márquez, la influencer de 23 años que fue asesinada en plena transmisión en vivo, fue sepultada. Amigos y familiares le dieron el último adiós en Zapopan. El funeral se llevó a cabo bajo un fuerte hermetismo de sus familiares y conocidos. Recordará que hemos hecho enlaces con nuestra compañera Uzi Toledo al velorio. Minutos después del asesinato también Uzi ya estaba ahí, en fin, y eso nos comentaba que no querían dar ningún tipo de declaración, familiares, amigos, gente que se encontraba ahí presente. Bueno, esa dinámica continuó. Sobre el caso, la Fiscalía de Jalisco aclaró que ante las versiones que señalan a presuntos responsables del feminicidio, hasta el momento, dicen, no existe una acusación formal contra ninguna persona en la carpeta de investigación. Y también siguen los asesinatos a políticos. En Oaxaca, el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, fue emboscado y asesinado la madrugada de este jueves. En el ataque también murieron el chofer del alcalde y un policía municipal. El atentado ocurrió en el paraje conocido como El Tablero, cuando el funcionario regresaba de la comunidad de Llano del Tigre, donde participó en una de las festividades. El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, habló de la violencia en el municipio. Yo te puedo decir que sí hay antecedentes, desafortunadamente, en este municipio, no de ahorita, de tiempo atrás, en el cual pues sí lo muestra como un municipio inestable en términos de ciertos procesos delictivos que han ocurrido y que tienen que ver con bastantes o diferentes índoles, ¿no? Incluso hasta temas familiares, personales, de revanchas, venganzas entre ellos. En redes sociales se hicieron virales las imágenes de 2 adultos mayores siendo maltratados en un supuesto asilo allá en San Luis Potosí. Hoy este lugar ya fue clausurado. Así eran maltratadas personas de la tercera edad en el asilo Residencia Santa Sofía, ubicada en la calle Fray Diego de la Magdalena 855 en San Luis Potosí. Solo necesitaban atención, paciencia, comprensión, pero en cambio fueron agredidos y humillados por quienes debían protegerlos, sus cuidadores. En los videos que comenzaron a circular el pasado 14 de mayo en redes sociales, se ve a una mujer acercarse a una adulta mayor para sofocarla violentamente. En otro clip, una cuidadora se sube a las piernas de otra residente y le exige que la cargue, que la arrulle, mientras la señora emite lamentos de dolor. ¡Ay, abuela! ¡Háblame! ¡Arrúllame! ¡Ay, sí! ¿A descansar? Las imágenes no son nuevas, son de 2023, pero apenas hoy vemos lo que pasaba al interior de esa casa, que nunca fue hogar, fue encierro, tortura y en algunos casos abandono. La Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación de oficio y la Procuraduría del Adulto Mayor acudió al lugar para entrevistar a las víctimas. Ahí, en la Residencia Santa Sofía, fueron rescatados 10 adultos mayores, una de ellas con 101 años de edad, todos confundidos con miedo. Hay personas que traen heridas prácticamente abiertas, hay golpes, algunas personas lesionadas. Nosotros no sabemos por qué fueron, hay médicos ya por parte del DIF estatal que lo está revisando. Según los registros públicos del INAPAM, actualizados a diciembre de 2024,
El asilo ni siquiera estaba registrado, nunca tuvo autorización ni concesiones, y sin embargo, ahí estaban, 10 adultos mayores a quienes incluso se les cobraba una cuota. Elaboramos un acta donde la ley nos faculta para ingresar a este tipo de establecimientos. No contaba con ningún permiso, era un lugar muy insalubre. Yo podría decirlo que la palabra correcta es un lugar clandestino. Agueda N., supuesta dueña del lugar, negó los hechos a pesar de ser la persona captada agrediendo físicamente a los adultos mayores. Dijo que los videos fueron manipulados y malinterpretados. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, calificó los hechos como indignantes y reiteró que se trata de una instancia privada, no gubernamental. Por lo pronto, el lugar ya fue clausurado. De acuerdo con el INAPAM, en todo el estado solo hay 14 asilos registrados oficialmente. El Santa Sofía no era uno de ellos. Los adultos mayores fueron trasladados al asilo Los Potosinos, a cargo del gobierno del estado, en donde se les garantizará un cuidado y trato digno. Cuenta con las condiciones perfectas y adecuadas para llevar a cabo su estancia en el lugar. Se les está dando un aviso a todos sus familiares para que se encuentren tranquilos. Algunos familiares de las víctimas señalan que no basta con clausurar, se debe investigar, sancionar y garantizar que esto no vuelva a ocurrir en ningún otro lugar. Darwin Méndez, Telediario. Bueno, adultos mayores vulnerables, como lo son también los niños, las niñas. Usted está viendo estas imágenes, recordará el caso, tal vez. Bueno, tras perder la apelación, el exdiputado de Morena, Saúl Huerta, permanecerá 22 años en prisión por violación en agravio de un menor de edad, tal y como lo resolvió un tribunal en Puebla en febrero del 2024. La condena, que ya no admite beneficios ni reducción de pena, mantendrá a Saúl Huerta en el reclusorio oriente de la Ciudad de México hasta 2046. ¿Recuerdan este caso? Pues es un caso importante porque se trataba de un hombre muy poderoso en el partido más poderoso del país en ese momento y en la actualidad. Los hechos ocurrieron en abril del 2021, cuando Huerta, aprovechando su posición como legislador de Morena, agredió sexualmente a un menor de edad originario de Puebla. La víctima se encuentra, por cierto, refugiada en Estados Unidos debido a las amenazas que ha recibido tras hacer pública su acusación. El caso derivó finalmente en el desafuero de Huerta en agosto del 2021 y en su proceso judicial. Y en este espacio le dimos seguimiento a todo este caso. Hay que comentarlo que él mismo lo reveló la periodista Yoali Reséndiz. Ella fue la que recibió la llamada de auxilio prácticamente de los familiares de la víctima. Ella acudió, dio seguimiento y lo hizo público. También vinieron a este estudio familiares y el joven de la víctima, del exdiputado morenista. Tras las acusaciones contra Saúl Huerta, el legislador fue, por cierto, recordará también, defendido en un primer momento desde su partido por el entonces coordinador de los diputados, Ignacio Mier, quien había dicho, pues no son las horas laborales en las que habrá sucedido eso. Pero bueno, estos fueron algunos de los momentos de este caso. No, porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal. Este es un asunto que le corresponde a la Fiscalía, si solicita o no la declaración de procedencia, y la mesa directiva, conforme al reglamento, lo turnará a la sección instructora y la sección instructora lo determina. Nada más les comentaba que lo que quiero es justicia en este momento por todo lo que le he hecho a otras personas a mí. Quiero que ya no haya más víctimas. Sí, estoy bien, nada más extraño mi vida anterior. ¿Te extrañas ahí en Puebla, en mi casa? ¿Tu casa, amigos? ¿Has tenido contacto con tus amigos? No. Nada. Nos estaban diciendo que teníamos que desistir a la denuncia porque si no nos iban a matar. ¿Llamadas? Sí, por teléfono. Es imposible que yo regrese a Puebla. O sea, no tengo trabajo. En el Tianguis nos comentaron que no nos quieren ver allá porque la gente tiene miedo. Y regresar a Puebla, a la casa donde él sabe que yo estoy, no, sería pues un desastre, ¿no? O sea, realmente no podemos regresar ni a Puebla, no podemos regresar a nuestra casa, no tenemos nada, sería empezar desde cero. El legislador Mier, sí, que dijo, esa es su vida personal, ahí no nos metemos,
cuando estaba una grabación, cuando el menor, Saúl Huerta, nunca se esperó que una de sus víctimas fuera a la fiscalía a denunciar. Nunca lo esperó. Huerta ya estaba en su camita durmiendo plácidamente. Y no solamente... Mientras en la fiscalía, Elisa, ni siquiera lo habían atendido al menor. Bueno, finalmente no prosperó la apelación del exdiputado de Morena, Saúl Huerta, y se confirma la sentencia, 22 años de cárcel. Y hay muchos otros casos que permanecen todavía pues en procesos jurídicos, en la inacción, en la desesperanza. Me comentaba la madre de 2 pequeñitas abusadas sexualmente, también un caso al que le hemos dado seguimiento, y hoy nos acompaña esta noche nuevamente Mariel Albarrán. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Elisa, por abrir este espacio, por darle seguimiento, como en el caso de Saúl Huerta, en este de Manuel Horacio Cavazos López. Vemos que es un hombre enfermo de poder. Y lo digo porque la última, o de las últimas veces que nos vimos, es porque el Congreso de la Ciudad de México le negó la ratificación, ¿no? Sí. Entonces... hago aquí una pausa, le negó la ratificación, tú te presentaste ahí en el Congreso, has estado luchando durante muchos años, señalando a Manuel Horacio, que fue magistrado en la Ciudad de México, un hombre pues con poder, con amigos muy cercanos, por supuesto, en el Poder Judicial de la Ciudad de México y en las autoridades de la Ciudad de México, y como tal, pues te has enfrentado a todo este sistema durante muchos años en las denuncias que has presentado. Un proceso muy cansado, Elisa. La verdad es que tenemos más de 5 años en esta batalla y tú esperarías que tuviéramos paz, ¿no? O sea, no llega ni la justicia y nosotras no podemos vivir en paz. Esta lucha no es solo por verlo en la cárcel, eso es lo que merece, por ser un pederasta, por ser un agresor sexual. Sin embargo, esta lucha es por proteger a mis hijas, porque no nos deja en paz, Elisa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El asunto, la primera carpeta de investigación se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí recordarás que no hubo un juez federal y magistrados que le entraran al fondo del asunto. Solo no recibieron la demanda de amparo de mis hijas y entonces no hay una resolución que diga que Manuel Horacio Cavazos López es inocente o es culpable, ¿no? ¿Qué haces frente a eso? Bueno, el Instituto... Fuiste a instancias internacionales. Así es, el Instituto Federal de la Defensoría Pública en un acompañamiento extraordinario, porque no es común que acompañe casos del fuero local. Así es. Sin embargo, por toda la violencia que hemos vivido... así es, aceptó acompañarnos y ellos nos acompañan con esta petición ante la Comisión Interamericana. El año pasado solicita información la Comisión al Estado mexicano, finalmente responde el Estado y pide que no conozcan, Elisa, ¿no? En una respuesta, sí, lo que dice el Estado a la Comisión es no conozcas, no te puedes constituir como una cuarta instancia. Nosotros no pedimos que sea una cuarta instancia, lo que queremos es visibilizar que en México no hay prevención, no hay investigación y no hay sanción de este tipo de violencia. ¿Esto sucedió hace cuántos años, Mariel? Denunciamos en septiembre de 2019. 2019. ¿Tus hijas cómo están? Mis hijas están mucho mejor. Han sido más de 5 años de terapia ininterrumpida, ¿no? Tratamientos psicológicos, psiquiátricos por el estrés postraumático, y actualmente se sigue investigando a Manuel Horacio Cavazos López en la Ciudad de México. Los hechos que denunciamos en septiembre de 2019 son solo la punta del iceberg. Y esto no solo en nuestro caso, pasa en todos los casos. Los niños esperan que verbalicen la violencia sexual en 45 minutos, en un dictamen. No, a lo largo de sus terapias, de sus procesos psicológicos, han revelado muchísimos hechos más. Hay una carpeta actualmente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por eso te decía, la primera carpeta está en instancias internacionales, ya contestó el Estado mexicano, está en se llama proceso de admisibilidad. Sí. Pide el informe la comisión, ya respondió el Estado mexicano, entonces habrá una
resolución por parte de la comisión, ¿no? Pero además, nuevamente está buscando regresar como magistrado, está buscando nuevamente la ratificación del Congreso de la Ciudad. Así es. Por eso te digo que es una persona enferma de poder. Finalmente presenta un amparo en contra de la no ratificación. ¿Pero qué va a suceder ahora con todo este proceso de elección judicial? Pues realmente no tendría por qué estar, ¿no? He estado vigilando las listas, no está. No aparece. Sí, no aparece él, pero tenemos muchos otros jueces agresores que han dictado resoluciones en contra de las infancias, en contra de las mujeres. Muchos, por ejemplo, del Poder Judicial de la Ciudad de México. En algún programa señalamos que un juez vinculado a proceso por violencia sexual, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, conoció del asunto del magistrado violador y hoy está en las listas. ¿Está en las listas? Así es, Elisa. ¿Cuántos? Va a ser imposible poder señalar, bueno, en las redes y muchas personas están muy activas señalándolo. Aquí hemos presentado también algunos casos, los focos rojos, pero bueno, hay parece eso coladera, ¿no? De casos así y de gente que puede llegar sin haber hecho nada. Y vamos a continuar, por supuesto, dando seguimiento, pero te quería preguntar si tienes esperanza en que avancen o que las cosas cambien una vez que también hubo ya un cambio de gobierno en la Ciudad de México y hay una nueva fiscal. Y no sé si has podido platicar con ella o llevar algo de este caso a su conocimiento. Pues mira, me cuesta trabajo creer porque la violencia no ha cesado, Elisa. Quiero que sepas que el año pasado me notificaron una demanda por pérdida de patria potestad, ¿no? Continuaron las demandas y denuncias en tu contra, ¿verdad? En mi contra, continúan las carpetas abiertas, pero además esta demanda y presentan un dictamen en grafología donde dicen que mi firma tiene un diente de jabalí, tiene una espada y entonces las niñas corren peligro. Una cosa terrible que ocurre al interior del Poder Judicial. Pero me preguntabas por la Fiscalía. Sí. La Fiscalía ha comenzado a hacer cosas buenas. Por ejemplo, la destitución de varios fiscales al interior, ¿no? El fiscal de niñas, niños y adolescentes fue destituido después de que hubo un caso muy sonado de Mafer Turrent, me encarcelaron. Es lo mismo que quisieron hacer conmigo, Elisa, en el 2023, porque judicializaron 2 carpetas en mi contra al mismo tiempo. La intención es que acudiera a audiencia y ahí decirme, ¿sabe qué? Es prisión preventiva, ¿no? Encarcelarte. Así es cuando me presento en el Senado. Sí, ¿no? Sí. Y en aquel entonces recordarás que Ernestina Godoy todo el tiempo pintó una fiscalía maravillosa. Algo que reconozco de esta administración es que la fiscal Berta Alcalde reconoce que no todo pinta de maravilla y que realmente son muchos los retos al interior. Se fue el fiscal de niñas, niños y adolescentes, se fue la fiscal de violencia familiar, se fue la fiscal de delitos sexuales. Y entonces se encuentra en integración, han hecho cosas, ha avanzado, pero realmente hasta que no lo vea, Elisa, hasta que no lleven a este sujeto ante los jueces. Mariel, esperemos que todo vaya solucionándose, que puedas vivir tu vida plena, que tus hijas puedan vivir su vida en plenitud. Les deseamos también lo mejor. Muchas gracias. Y esperemos que sí, las cosas se mueven. Tenía yo esa información y lo vimos también en redes, cómo las víctimas reconocían este primer actuar, porque fue cuando entró a principio de su gestión la nueva fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján. Entonces, pues bueno, esperemos que sean buenas noticias y que sigan esas buenas noticias. Así es, muchísimas gracias. Hoy mi petición solo es para el Congreso de la Ciudad de México, que se mantengan firmes y no ratifiquen a Manuel Horacio Cavazos López, Elisa. Muchas gracias. Gracias, querida Mariel. Una pausa y volvemos. Manuel Somoza, buenas noches, querido Manuel. Hola, querido Manuel. No escucho nada. ¿Ya nos escuchas? Estamos por aquí. Bueno, a ver si podemos ahorita retomar para conocer toda la información de los mercados en este día. Por lo pronto les comento que esta tarde maestros de la CENTE marcharon en la Ciudad de México
y demandaron mejoras laborales y la eliminación de la ley del ISSSTE del 2007. Yuleni Rodríguez nos tiene la historia. ¡Región de la Mixteca! Hoy no es un día de fiesta, es de lucha y de protesta. Las consignas fueron claras desde el arranque. Con paso firme y rostros decididos, maestros de distintas partes del país volvieron a las calles de la capital, pidiendo justicia laboral, mejores condiciones y un diálogo verdadero. Cada paso arrastra una historia. Hay quienes viajaron de madrugada, quienes durmieron en casas de campaña o en la banqueta. Lo hicieron con una idea fija, no ser ignorados. Gobierne con gobierne, siempre es lo mismo. No nos escuchan porque ellos no están en nuestros zapatos, ¿verdad? Pero todos tenemos una lucha constante, ya sea por trabajo, porque tenemos algunas necesidades de educación. Algunos aplaudieron el esfuerzo, otros se incomodaron con la protesta, pero los maestros avanzaron sin esperar aplausos. Son 5 las exigencias centrales de esta jornada, puntos que la CENTE ha defendido por años, buscando una respuesta real. Realmente estas marchas son para que se escuche la voz de los trabajadores. Si se dejara de marchar, diría el pueblo que todo está bien, que no hay represión, que los trabajadores tienen buenos sueldos. Para muchos, el silencio de las autoridades ha sido más agresivo que cualquier crítica, y mientras no haya respuesta, no habrá descanso. Algunos consideran que los aumentos no son suficientes. Para la CENTE es un aumento que no cubre ni satisface las demandas elementales del magisterio, aumentos que no van conforme a la inflación, como lo había dicho el mismo Andrés Manuel López Obrador. Cubre la pérdida del poder adquisitivo del salario. Deberíamos de tener un incremento salarial de acuerdo a la inflación verdadera, la que día con día la sufrimos. Caminar, gritar y resistir, esa es la lección que los maestros han aprendido fuera del aula. Y mientras no sean escuchados, la protesta será una nueva forma de enseñar. Nos queda bien claro que si no hubiera lucha, no habría más que un magisterio precario, sometido. Para Milenio Noticias, Yuleni Rodríguez. Manuel, buenas noches. Elisa, muy buenas noches. Con el gusto de estar contigo. Te escuchamos muy bien, qué bueno. Ahora sí nos escuchamos. Manuel, ¿cómo nos trataron los mercados? Bueno, hoy tuvimos mercados bastante laterales. Era lógico después de tantas semanas de alzas. Sin embargo, el Dow subió 0.6, el S&P 0.4, el IPC también se incrementó en 0.55 y el único que bajó un poquito fue el Nasdaq 0.18, lógico. El tipo de cambio se depreció cerca de 5 centavos, de 19.45 a prácticamente 19.50 al cierre. Lo más relevante en la jornada fue el anuncio de Banco de México de bajar la tasa de interés de referencia del 9 al 8.5%. Pero lo que más me sorprendió es que en el comunicado se establece que pudiera haber otra baja similar de la misma magnitud hacia adelante. Esto me pareció raro, pues antes habían dicho que harían bajas todavía, pero con más precaución. Sin embargo, bueno, Banxico tiene más información que nosotros y si la inflación va para abajo, pues aleluya, qué bueno que la tasa siga bajando porque eso ayuda a la economía mexicana. En la geopolítica, lo más relevante fue que Trump dijo que podía llegar a un acuerdo con Irán para que suspendiera el tema de sus armas nucleares y él les quitaría las restricciones sobre sus exportaciones de petróleo. Fue lo más relevante el día de hoy, mi querida Elisa. Muy bien, querido Manuel. Pues bueno, nos vamos con estas noticias, buenas noticias, a la espera de qué nos presentan después estos políticos y la dinámica nacional e internacional. Muchísimas gracias, Manuel. Así es, ha sido una buena semana. Espero que siga así mañana. Buenas noches.
Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Buenas noches.